RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, amigos oyentes a nivel nacional que nos ven y nos escuchan en la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 4 de noviembre del 2023, presentamos nuestra edición 344 de Perú 2030, 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. El tema de hoy, estimados amigos, es, nuevamente estamos con el impacto de la recesión económica, pero se ha señalado que esta puede ser menor si se fomentan nuevos proyectos mineros y que debería aprovecharse los precios de los metales a nivel internacional y que para fines del 2023 se espera que la producción del sector minero metálico crezca en 8.3% según el último reporte del Banco Central de Reserva. Se dice que el negocio de la minería está en exportar mineral, por lo cual la situación económica nacional no afecta ni las operaciones ni la producción. Nuestra producción va a mercados extranjeros donde siempre va a existir demanda, por ende el fomento de nuevos proyectos mineros nos ayudaría a salir de la recesión económica. Lo explica Guillermo Chino, gerente general de Minera Apumayo. Se ha dicho que en el mundo de hoy, que está experimentando importantes cambios, hay un aumento sustancial de la demanda de cobre. La transición energética, la descarbonización y la creciente adopción de vehículos eléctricos están impulsando la necesidad de cobre en el mercado global. Este panorama ofrecería al Perú, uno de los principales productores de cobre del mundo, una oportunidad única para revitalizar la economía y reducir la pobreza. Sin embargo, para aprovechar esta coyuntura, se requiere un plan estratégico nacional que involucre a instituciones, empresas y a el conjunto de la sociedad. Se ha también informado de que hay 60 proyectos mineros, de los cuales 65% están relacionados con la producción de cobre. Si estos proyectos se concretan para el año 2031, podríamos reducir la pobreza del país, se ha señalado, en 14 puntos porcentuales y alcanzar un crecimiento acumulado del PBI de 13% que beneficiaría a 16 millones de personas. Eso es lo que se ha señalado frente al tema de la recesión económica en el país, ¿no? Y que el ministro de Economía y Finanzas ha anunciado algunas medidas que hasta ahora no las conocemos para el sector minero y también para la agroexportación. Vamos a ver si esto es así en los próximos días para ver cómo podríamos tener una alternativa de impulso a la economía del país. Pero para conversar sobre estos temas tan importantes para el país, hoy tenemos como invitado al ingeniero Rómulo Mucho, presidente de Agromin y ex viceministro de Energía y Minas. Buenos días, Rómulo. Gracias por estar en Perú 2030. Gracias, Franz, por tu gentil invitación. Muy contento de estar esta mañana conversando contigo. Antes de empezar a conversar con nuestro invitado de hoy en nuestra mesa central, tenemos siempre anunciando como novedad el número 140 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failó desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Sin mayoría, pero siguen destruyendo el Estado. Trae además interesantes artículos sobre la coyuntura política nacional y algunos hechos que marcaron la semana, ¿no? Pues hoy día está regresando de su periplo turístico a Estados Unidos, a la reunión de APEC, la presidenta Dina Boluarte. En realidad no hubo reunión bilateral con Biden, el presidente de Estados Unidos.
lamentable que se haya dicho que iba a haber y que no hubo. Y más lamentable aún ver a la presidenta del Perú persiguiendo a Biden en los pasillos que conducen a la reunión de la PEC. Pues eso no se hace para tomarse una fotito. Eso no se hace, es una vergüenza, ¿no? Y lo obvio es que Biden no quiere reunirse con la presidenta Dina Boluarte, porque si hubiera querido, lo hubiera recibido en la sala, en el salón oval, tal como lo ha hecho con el presidente, por ejemplo, de Chile, que sí tuvo una reunión de más de una hora con el presidente Biden. Lamentable la actuación de la señora presidenta de la República. El Congreso debería pensar con más cuidado si autoriza o no la salida de esta señora afuera, pues tenemos graves problemas de imagen del país. También el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial presentada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia, entre otras 9 causas. Vamos a ver qué pasa, los resultados esta semana, cuál es el pronunciamiento finalmente del Tribunal Constitucional. Y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que el debate de la votación al informe final que recomienda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se llevará a cabo el miércoles 8 de noviembre y contará con la presencia de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que han enviado 2 oficios, ¿no?, a el presidente del Congreso de la República. Pues todas las opiniones en general, nacionales e internacionales, están pues en contra de este intento de destituir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, pues tiene graves vicios procesales. También el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, expresó su desacuerdo con la propuesta legislativa del Congreso que busca modificar la ley de organizaciones políticas referido a las elecciones primarias, ¿no? Actualmente la norma establece una sola modalidad para que los partidos elijan a los candidatos con miras al proceso electoral mediante elecciones primarias abiertas y simultáneas obligatorias, la famosa PASO. Pues los partidos se niegan pues a implementar democracia interna. Eso es obvio, ya lo han hecho en las anteriores elecciones que han mediatizado, ¿no?, las elecciones primarias en el Perú, como lo hacen otros países, lo hace Estados Unidos, lo acaba de hacer Argentina, ¿no? Pero acá los jefes de los partidos políticos quieren seguir digitando pues a los candidatos, no respetan la democracia. También el famoso presidente de la Comisión de Educación fue derrotada en su propia comisión. Estamos hablando del economista Balcázar, este señor que harto criticado por las declaraciones que da, ¿no? Pues su propuesta de su proyecto que planteaba que el licenciamiento de las hecha por su nuevo sea permanente, o sea que ya no se vuelvan a evaluar, pues fue mandado al archivo, este enemigo de la calidad universitaria, que es el señor congresista Balcázar, presidente ahora de la Comisión de Educación. Muy bien, y finalmente pues la encuesta del IEP volvió a mostrar las cifras desastrosas para el gobierno, ¿no? El Congreso no tiene 90% del rechazo. Solo el 6% de los encuestados dijo aprobar la labor que realiza el legislativo. El 74% considera que una destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia afectaría la democracia. Más claro no puede estar. Y el 84% de peruanos rechaza a la presidenta Dina Boluarte y más del 60% desaprueba a la fiscal de la Nación. Y se sigue hablando de estabilidad del país. La inestabilidad política, lo hemos dicho, en este país está gravemente afectada. Y quienes son responsables no son pues las protestas, porque ni siquiera hay protestas. No hay protestas actualmente, ¿no? Es pues el gobierno de la señora Dina Boluarte y el Congreso los que han generado esta inestabilidad política y también diríamos jurídica del país. Muy bien, vamos a nuestra mesa central que hemos titulado Recesión e Inversión Minera. El sábado pasado hemos conversado sobre el tema de la recesión económica, hemos estado discutiendo ese tema, pero ahora vamos a conversar sobre la posibilidad que la alternativa frente a la recesión sea pues el impulso a la actividad minera.
¿no? El señor ministro de Economía, Alex Contreras, ha explicado en televisión algunos argumentos con los cuales se podría potenciar, ¿no?, el sur peruano, ha dicho, como un centro minero de referencia internacional. Así lo ha dicho, ¿no? Quiere que el sur minero en el país se convierta en un centro minero de referencia internacional. ¿Cómo ves tú, Rómulo? ¿Es posible que el sur peruano pueda convertirse en un centro minero de referencia internacional, como dice Alex Contreras, el ministro de Economía? Primeramente, quiero que me permitas hacer un enfoque un poquito macro de lo que es. Después entramos a la minería. Ok, dale. Mira, el crecimiento económico, mira, ya acabo de admitir el MEF de que estamos en recesión y obviamente la menor producción o el menor, digamos, PBI o el decrecimiento del PBI tiene un efecto directo en la pobreza, en el incremento de la pobreza. Un respetado exministro, por ejemplo, ha dado un dato muy interesante, ¿no? En el año 2022, con 2.7% de crecimiento y 8.5% de inflación, más o menos se ha generado 630.000 pobres adicionales. Y hoy el crecimiento va a ser negativo, pero digamos que cero. Con un crecimiento cero y una inflación de 4.5, más o menos el incremento de la pobreza de 1 millón de peruanos. O sea que volvemos a la época en plena pandemia, ¿no? Al 30%. Claro. En este momento está rondando el 30%. Y obviamente que el Perú, ¿no? El Perú tiene condiciones, tiene armas como para salir adelante, porque todavía hay estabilidad macroeconómica. Existe la relación con el mundo, los tratados libre comercial, la apertura al mundo y también digamos, el modelo económico. Pero lo que está fallando es la incertidumbre, la inestabilidad política que daña bastante, digamos, la percepción y genera el pesimismo, digamos, del crecimiento. Y entonces en ese rango la inversión privada igual ha caído, ¿no? La inversión privada ha caído enormemente y hay números que realmente son muy preocupantes. Y dentro de eso está la minería, ¿no? Porque los motores principales del crecimiento económico son la estabilidad macroeconómica y la institucionalidad, ¿no? Perdón, digamos, los cimientos. Y los motores es la inversión, las inversiones. Segundo, la exportación, porque se supone que tienes que exportar más. En eso estamos bien, ahí vamos a hablar también. Y también el tercero, viene también la productividad. Los economistas inciden bastante en eso, la productividad total de factores. En eso hemos caído enormemente por la misma caída de la calidad también de servicios públicos, ¿no? Y eso no es un buen escenario por el momento, al menos en el corto plazo. Yo soy muy pesimista, ¿no?, para salir adelante. Entonces, la minería, me acabas de preguntar, sí, la zona sur que está dentro de Apurímac, Cusco, Arequipa, Cusco, Puno, para mí es la zona más rica del mundo. ¿Sabe por qué? Están concentrados yacimientos de cobre, de oro, de estaño, ahora del litio. Realmente creo que y la distancia no es enorme, sino por los accidentes geográficos, por la topografía, parecen muy alejados, pero en realidad es un área muy especial y que sí tenemos ahí un potencial en producción y también todavía muchos recursos todavía que no se han puesto en valor. En parte el ministro de Economía tiene razón, pero ¿qué hay que hacer? Hay que reactivar los proyectos. Hay que reactivar. Bueno, se habla mucho de dos factores que han estado limitando, que son la permisología o la tramitología, que
comparado con otros países, aquí demoran años, 2, 3, 4 años. En otros países como Canadá, especialmente con quienes nos comparamos, o Chile mismo, ¿no? Demoran meses, ¿no? O sea, puede demorar 3, 4, 5, 6 meses, pero aquí años. Entonces, eso es lo que, claro, como motivo de la incertidumbre política causada más que todo, ¿no?, por el gobierno de Castillo, que ahuyentó, porque estos son los efectos de antes de lo que está llegando en este momento, ahuyentó las inversiones, ¿no? Las inversiones dijeron, la cartera del 2020 es la misma. Bueno, el 2020 podemos decir por la pandemia, ¿ya? El 2021, bueno, fue un año rebote, fue un excelente año en que pudimos aprovechar. El año 2022, France, es la misma cartera, ya estamos terminando el año 23, es la misma. Un solo proyecto que en este momento de la cartera que está en movimiento, que es San Gabriel, un proyecto mediano en Moquegua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues a la suma de todos estos factores. Y si no hay proyectos en marcha o iniciando, va a haber un estancamiento por muchos años. Si bien es cierto, en la producción de cobre, este año vamos a llegar a una cifra cercana al récord de 2.65 hasta podemos llegar a 2.7 millones de toneladas de cobre, jamás vistas, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Efecto Quellaveco. Quellaveco entra todo, va a aportar con más de 300.000 toneladas de cobre. Las Bambas ciertamente está recuperando de alguna manera también su guía de producción, más o menos estima que va a producir más de 300.000, 305, 310.000, pero las Bambas, la capacidad de las Bambas de 400.000 toneladas de cobre por año, ¿no? Uh-huh. Y ahí es un efecto que donde el Estado también quizás no ha acompañado en negociar con la comunidad de Huancuire, que se han establecido en el proyecto Chalcobamba, que era el segundo proyecto que ya iba, digamos, a entrar en funcionamiento, ¿no? Y bueno, otros proyectos como la integración Corocobaico de Antintay y Antapacay, bueno, esperamos que si este año podría ser efectivizado. También otro proyecto que se habla es Corani, un proyecto de plata plomo zinc en Puno, un proyecto de 600 millones, que no deja de ser importante, tanto por Pero ¿no cree, Rómulo, que la cartera de proyectos en minería, aún dicen que ha cambiado, ¿no es cierto? Es decir, ya no es la misma de antes, pues antes habían los proyectos mineros que llamaban de clase mundial, o sea, como grandes inversiones como las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Quellaveco que tú has señalado, y ahora dicen que los proyectos son más que todo de ampliaciones de proyectos que ya están operando. No hay nuevos grandes proyectos que se estén desarrollando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Casualmente porque no han salido pues los otros proyectos. Entonces muchos ejecutivos han dicho, si no salen proyectos, mejor por lo menos empujemos los brownfield, ¿no? Brownfield lo llaman en inglés, porque están dentro de la misma área de producción, que es la nueva noticia, Franz, el de las Bambas, ¿no? Las Bambas en este momento ha anunciado que va a invertir 1.600 millones simplemente ampliando donde está trabajando el Tajo Ferrobamba. ¿Qué quiere decir? Que han tenido que explorar bastante más áreas y que han encontrado más digamos, ha crecido el yacimiento y probablemente se van a centrar mucho más en Ferrobamba. Por lo tanto, existe ese tipo en la minería cuando uno, digamos, empieza a desarrollar un proyecto, cuando se calcula todos los cálculos de cuánto va a ser la duración, cuánto va a ser la inversión, cuánto va a ser el ratio de producción, es con el recurso que se encuentra, ¿no? que se certifica. Pero una vez que trabaja Franz, todas las empresas, para reponer lo que está comiendo y para poder siempre alargar la vida del yacimiento, se sigue explorando. Entonces eso es lo que se está logrando, pues, o sea, igual Antamina, ¿no? Antamina va a lograr con una inversión de casi 2.000 millones, como lo llama el proyecto Reposición Antamina, o sea, para alargar un poco más la vida de unos 8 años. Entonces, eso lo hacen todas las empresas. ¿Qué quiere decir eso al final, Franz? De que los recursos son más de lo que se tiene estimado, ¿no?
Ya. Entonces, con eso digo que si teníamos 90 millones de toneladas de cobre todavía enterrados en el suelo, si es que se abren las minas, ¿no? Y va a incrementar sustancialmente esa cantidad. Ahora, cuando dices de megaproyectos, sí tenemos megaproyectos todavía. Michiquillay, Río Blanco, Galeno, La Granja, otro puede ser Jaquira. Sí, son megaproyectos. ¿Y qué falta en esos proyectos? ¿Qué problemas Están tramitología por un lado, por otro lado todavía avances en la exploración, en la certificación, la cuantificación de los recursos, ¿no? Pero si es que, estoy seguro, si es que existiera, digamos, un respaldo del gobierno, cuando yo digo, he escrito bastante, de que el gobierno más bien, aparte de más que hacer una promoción internacional, los países, hacer una promoción interna. Una promoción interna para que el Perú realmente conozca qué es la minería. Y voy a aclarar esto también. La minería nos da desde los elementos más básicos de la vida, como puede ser un arado, una herramienta para labrar la tierra, preparar también para construir nuestras casas y también los elementos más sofisticados hoy, que es un celular, un tablet, un laptop o artículos de electrónicos hoy muy avanzados. Y tercero, hoy sin metales no podremos enfrentar el calentamiento global. La transición hacia las energías renovables va a necesitar muchos más metales que de lo que hoy se consume. Claro. Otra cosa, otro dato interesante, Franz. La tecnología es Vital. Y para la tecnología necesitas metales. vital. Otro dato importante. Ajá. La Agencia Internacional de Energía, la famosa AIE, ¿ya? Que siempre mide, controla el consumo de los combustibles, en este caso el carbón, que ha jugado un rol muy importante en el pasado y hoy hay que darle paso a las energías renovables. Escucha, el petróleo ha jugado un rol, va a seguir jugando por muchos años más. El gas. Entonces la Agencia Internacional de Energía siempre se ha preocupado en esos tres componentes, ¿ya? Y ahora se preocupa por los metales. El pasado 28 de septiembre ha convocado por primera vez en París a todos los países, a todas las empresas, a todos los jugadores globales, a los consumidores, para saber cuánto de metales hay. ¿Qué cantidad tenemos para enfrentar realmente al cambio climático? ¿Cómo enfrentamos porque se va a necesitar 3, 4, 5 veces más cobre para generar por energía fotovoltaica, por la energía eólica y otras fuentes. Se va a necesitar mucho más litio, mucho más cobalto, mucho más níquel, manganeso. O sea, estos metales se vuelven críticos, ¿no? Hoy ya los llaman metales críticos. Y si falta metales críticos, ¿qué es lo que va a reemplazar, ¿no? O sea, la ciencia en este momento está en pleno trabajo de decir, oye, si se acaba el cobre, ¿no? ¿Cómo lo reemplazamos, no? Entonces, mi querido Franz, hay un movimiento muy grande a nivel mundial, todos los días en África, en Asia, en Australia, en América Latina, hay una, digamos, preocupación por un lado, y por otro lado también, como la minería está en constante cambio, también ahí el manejo de la conflictividad social es muy importante hoy día, ¿no? Claro. Tú has señalado un tema importante, Rómulo, que es el tema de la tramitología. Y el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que va a dar medidas y mencionó el tema de la tramitología también como un problema en caso de la minería. ¿Cuáles son los problemas de la tramitología que tanto se habla, ¿no? Obviamente no queremos pensar de que haya posibles retrocesos en regulación ambiental y social, porque algunos sectores de la minería creen que la tramitología pues tiene que ver con mecanismos de regular o bajar los estándares ambientales y sociales. Pero tú que
conoce el sector, cuando hablan de tramitología, yo entiendo que los procesos para poder en marcha un proyecto minero, ¿no?, deben ser más ágiles, deben ser automatizados, ¿no es cierto?, de tal forma que no se pierda tanto en el papeleo, no burocrático, que en lugar de promocionar la inversión minera desanima a cualquier persona que tiene que estar 2, 3, 4, 5 años haciendo todo el proceso de permisos, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú crees que deben ser las medidas que podría o debería tomar el gobierno, en este caso lo que ha anunciado, todavía es un misterio, el ministro de Economía y Finanzas? Mira, no se trata de bajar las vallas, no se trata de bajar, digamos, las estrictas medidas que tienen que cumplir las empresas. Esto también ha escalado en el tiempo. En mis tiempos de viceministro eran mucho menos los permisos, la cantidad de permisos. Hoy se ha multiplicado por 10. Pero aún así, creo la minería ha sabido adaptarse, ¿ya? El tema es que la evaluación de los estudios, y además ahora es transversal, pasa por muchos ministerios, muchas instituciones, es que existan profesionales que conozcan la industria minera y que sepan evaluar de manera mucho más ligero, mucho más rápido. Yo soy ingeniero y profesor y también he estado en el Estado. Posiblemente en muchas instituciones tiene que haber también calidad de servicio público, o sea, tiene que haber la gente capaz. El que conoce evalúa inmediatamente, para bien o para mal. Y si observa y le comunica, corrija esto. Pero el que no conoce lo deja guardado. Puede estar 1 año, 2 años, 3 años. Muchos proyectos están dormidos por eso. Entonces, lo que se trata es cómo resolver eso. Ya lo dijo en Perumín el primer ministro, ¿no?, que va a haber ventanilla única. Bueno, todos aplaudieron. Pero, ¿cómo implementas esa ventanilla única? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría? Yo conozco el Estado, digo, el SENACE, la ANA, todos tienen ley, tienen sus mandatos, sus ROPMOF, todo. Entonces, ¿cómo organizamos esto de manera con un decreto? ¿No? Entonces, si todos tienen ley, entonces esto sería, pues, digamos, mediante un proyecto de ley también, que tendría que pasar por el Parlamento. Y además, una cosa quiero decir al Perú, si nos está escuchando. En el Perú, ya sabemos, hay corrientes ideológicas que están hace tiempo, décadas, que tratan realmente de paralizar todo. No, en cada momento sacan cualquier propuesta para que no haya proyectos de inversión, no solamente para la minería. Igual pasa con los proyectos de infraestructura. Igual pasa con todo proyecto, o sea, proyectos de desarrollo. Yo como minero sí tengo que ser honesto, que la minería hay que hacer lo mejor posible. No. Hay que seguir el mejor ejemplo de los países que hacen minería responsable. ¿No crees tú, Rómulo, que una fórmula sería? Bueno, yo también estoy preocupado por el tema de la tramitología y, bueno, yo he estado pues 25 años en el Congreso de la República como secretario técnico, buena parte en la Comisión de Descentralización que tenía que ver con la gestión pública. Y conozco más o menos, ¿no?, porque he tratado con todos los ministerios, y muchas de las leyes de los ministerios las hemos trabajado nosotros, ¿no?, los problemas de gestión pública, los problemas que hay. Yo propondría, a partir de esa experiencia que tenemos, ¿no?, una ventanilla única, ¿no?, multisectorial, ¿no?, para el tema minero. ¿no? Totalmente de acuerdo. Una sola unidad, totalmente pero que de acuerdo. tenga representación de los que tienen que ver con el tema, ¿no es cierto? Y que además esta representación sea de expertos, sea gente que, como tú dices, conoce el tema, la materia, de tal forma que en una sola unidad se pueda realizar todo el trámite y la expedición de las autorizaciones y permisos correspondientes conforme a ley, ¿no? Yo creo que es la única forma, ¿no?, para poder hacer eso. Y una cosa importante que también aprendimos nosotros es que
todos esos procesos ahora son posibles de automatizarse. O sea, se puede generar un software específicamente especial para el manejo de este tipo de procedimientos. Eso es factible porque trabajamos ese tema también, ¿no? El ahorro de tiempo y además de limitar la corrupción. La automatización de los procesos impide la corrupción, porque ya no hay pues que aceitar para que pase de un sitio a otro. A eso iba a llegar. Eso me parece la solución para este tema. Por supuesto, estamos ahora en plena cuarta... Creo que tenemos que asesorar al ministro de Economía. Plena cuarta revolución industrial, amigos. Estamos en plena cuarta revolución industrial. Claro. ¿Y sabes qué? La quinta revolución industrial está a la vuelta de la esquina. Las revoluciones industriales fueron casi cada 100 años. La primera se dio en 1780, más o menos, con la aparición del motor a explosión a base de carbón. Luego, 100 años después, fue la segunda revolución industrial, donde es que se fabrican máquinas en masa, fabrica ya en serie, ¿no? En cantidad. Y la tercera revolución llega a la electrónica, la informática. La cuarta es hoy, inteligencia artificial, es Internet de las cosas, es digitalización, es automatización. Y ahora viene la quinta revolución industrial, que van a ser los robots. Entonces, ¿por qué no aprovechamos la tecnología para digitalizar todo? Así es. Y de ahí va a ser inclusive un gobierno digital. Que tanto se habla y hay un montón de normas sobre eso, pero en la realidad no se está aplicando. Reduce el tamaño del Estado, hace un Estado más eficiente, pero se crea más trabajo, porque pueden preocuparse, ¿y dónde va a ir a ganar 1.100.000, creo, empleados en este momento que están? Porque cada gobierno aumenta la cantidad de empleados, por eso que el gasto corriente crece, ¿no? Para mí Humala fue el gran Rómulo, digamos, causante de todo el desastre. Es Humala para mí, ¿no? Creo que vamos a tener que conversar con el ministro de Economía para hacer una propuesta concreta cómo resolver este tema de la inversión minera. Bien, vamos por eso digo, antes de terminar, yo creo que el Perú tiene capacidad para resolver estos problemas. Así es. Porque sí, tenemos muchas ventajas comparativas frente a otros países, sino que es la desidia, es la ceguera o la falta de voluntad la que en este momento nos está llevando al fracaso. Muy bien, Rómulo, vamos a hacer una breve pausa de la media hora y regresamos para seguir conversando sobre recesión y la inversión minera. Volvemos. Ya retornamos con Perú 2030. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. El fútbol, como la vida, me enseñó a ser una persona siempre frontal, directo. Y aquí en Quiero Fútbol analizaremos cada acontecimiento deportivo. Los espero lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche.
Síguenos a través de Cable Más Canal 796 y nuestras redes sociales, canal de YouTube de Menéndez Sports, Facebook de RCR y su página web www.rcrperú.com. Sigamos con Perú 2030. Estamos pues, estimados amigos, con Rómulo Mucho, especialista en temas de energía, en minería, y además hay que señalar, Rómulo, de que tú tienes una institución llamada Agromin, que es la persona que plantea que debe haber un diálogo entre la agricultura y la minería. La plataforma. ¿No es cierto? Que eso debe ser un eje importante, en lugar de que haya ese divorcio entre agricultura y minería, como muchas veces se ha planteado en el país. Pero tocaste el tema estábamos hablando de la tecnología y de lo importante que esto significa para mejorar la gestión pública y enfrentar este tema de la tramitología, de los lentos procesos burocráticos para que un proyecto pueda encaminarse. Y hablando de tecnología, pues los metales son importantísimos, y uno de ellos que tiene que ver con las nuevas formas de energía es el litio, ¿no? Y sobre el litio hay información muy dispersa desde mi punto de vista y alguna confusa. ¿Qué realmente tenemos de litio en el Perú? O sea, ¿va a ser factible que podamos empezar a ser explotadores del litio, y además no solamente extractivos, sino también podamos procesar este litio? ¿Es factible eso en el Perú? Mire, el litio es un metal liviano, casi la mitad del peso específico del agua, abundante en el universo, abundante, sino que la concentración es muy pequeña. Y justo en el mundo se encuentra el litio en los salares, ¿no? Los salmueras, y se ha conocido siempre ya desde hace décadas que en América Latina habían 3 países, ¿no? El Gran Salar de Uyuni, que es enorme, de más de 50.000 kilómetros cuadrados. Atacama en Chile, Salar de Atacama, y varios salares en Argentina. Y dijeron el triángulo de litio, ¿no? Ya. Inclusive se decía en un momento que iba 80% del litio estaba en ese triángulo. Poco a poco aparece pues en otros países, en Estados Unidos, en China, en Australia. Ahora dicen que hay 58% del todo el litio está en el triángulo, ¿no? Sí. ¿Cuántos son los números? Más o menos en Bolivia se habla de casi recursos, ¿eh? Como recursos no son reservas, recursos de 23.000 millones de toneladas de carbonato de litio en Bolivia, en Chile como 19 millones, en Argentina como 10 millones. Y ahora aparece un descubrimiento, ¿no? De los que buscaban uranio, la empresa, después se fueron los que buscaron uranio, una empresa se quedó con todo y ha estado por más de una década, ¿no? Anuncia que encuentra litio. Esto fue en un evento en Santiago y fue una novedad a nivel mundial. Eso fue ¿cómo que pasó? Sí, hay litio, pues, hay litio, ya hay, estamos hablando del 2018, 19, 20, 21, siguen, inclusive, claro, casualmente por la tramitología ha estado paralizado la exploración. Hoy ya salió el permiso, están ampliando más exploración, más áreas, ¿no? Y también creo van a incrementar con eso los recursos que anunciaron al principio, y salió antes de ayer la noticia de que ya admitieron también el documento, el estudio de impacto ambiental semidetallado, o sea que está avanzando. Es un proyecto que está avanzando. Y eso, vamos a decir, es un proyecto, ¿no? ¿Qué empresa es la que está manejando eso? Es una empresa canadiense, America Lithium. Yeah. La anterior a eso era Energy Plateau. Cambiaron el dueño. Cambió de dueño, lo vendió a America Lithium. Así que sus planes son, conforme vayan avanzando,
2025, 2026, 2027 podría empezar, digamos, un poco o antes la construcción, y quizás 2028 ya podría estar produciendo carbonato de litio, ¿no? Carbonato de litio es como el concentrado de cobre, es el producto ya comercializable, vendible, ¿no? Ya. Que es a lo que llega una empresa minera, ¿no? Una empresa minera llega donde produce un producto después de sacar material con una ley bajísima, ¿no? En este caso, el litio en roca, en roca, no en salmueras, ¿no? En rocas tiene más concentración de litio que los salares. En Bolivia se habla de 500, 600, algún Coipasa, Pastos Grandes, se habla como de 800 o 1000 partes por millón. ¿Qué quiere decir esos partes por millón? Se le saca nada más la cálculo. El de Macusani se está hablando de un rango de 2.500, 3.000, 4.000 partes por millón. Es más o menos 0.4% de litio. 0.4%, 4 partes por millón, ¿no? 4.000 partes por millón sería 0.4. Si es 3.000 partes por millón, 0.3% del litio, ¿no? En cambio, si es 500 partes por millón, entonces sería 0.05%, ¿no? Así que ese es el tema que quisiéramos que sea realidad ese proyecto, porque después de obtener carbonato de litio puede venir pues muchas iniciativas. De pronto hay incentivos de invitar o ellos mismos, como dicen, también podrían refinar. Hay una larga cadena de valor, mi querido amigo. Se llama eso cadena de valor. Todos los procesos siguientes para llegar. ¿Hasta dónde? Final del litio es una batería, ¿no? Claro. Y un pack de baterías para colocarlo en un carro, ¿no? Pero no es fácil pues, ese proceso. Esa industria ya supongo que está altamente, ya existe, está altamente especializada. Ya existe, ¿no? en China ya están fabricando millones de carros eléctricos. En Estados Unidos, principalmente los fabricantes Ford, Chevrolet, Toyota, alemanes, BMW, Mercedes. Y aquí en Lima, Rómulo, estamos viendo el boom de las motos eléctricas. ¿No has visto cómo por todo lado y están vendiendo como pan caliente estas motitos? Sí, de todas maneras. Realmente el costo se abre mucho más bajo, ¿no? Un abanico, se abre un nuevo mundo de oportunidades que puede traer el litio. Y si el litio, hay la cantidad que se habla, se habla de más de 5 millones de toneladas de carbonato de litio como recurso, y con los estudios ya definirán como reservas. Generalmente no todos los recursos son reservas, la reserva es económicamente explotable, ¿no? Entonces, allí sí podríamos hablar un día que habrá muchos que intervienen, seguramente el Estado, porque la empresa minera, como empresa minera América Lithium, no es que va a fabricar baterías. O sea, tiene que ser otra. Ya tiene que ser otra empresa que esté en el campo. Claro. Por ejemplo, en Bolivia, después de muchos fracasos, porque como el Estado es omnipresente, hace más de 30 años que están intentando, ahora han fracasado con los alemanes después de 2 o 3 años, ahora están con los chinos, ¿no? Los CATL, un consorcio CATL, COMP, BOOM, tres empresas que van a invertir, dice, $1.400 millones, ¿no? Para explotar litio, producir litio, ¿no? Refinar litio y generar ya es quizás llegar, digamos, a iones litio, que es como el recurso como para poder, digamos, pero no solamente se vive de litio, se va a necesitar cobalto, níquel, grafito, manganeso. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Que son los elementos que sirven para fabricar las baterías. Ajá, ya. ¿No? Es una cadena. Claro, el litio es fundamental. Pero no solo el litio, requiere otros elementos más. Otros elementos más son necesarios. Entonces, el Perú no produce, cobalto en nada, en absoluto. 0 balas. Cobalto produce Congo, 70% del mundo, producción mundial. Yeah. Congo.
Níquel. No producimos níquel. Tampoco. Hay una mina de níquel en Colombia que conozco, Cerro Matoso. Ya. Fue la única mina en América Latina, ¿no? Ya. Y también níquel produce Indonesia, es el mayor productor de Indonesia en el mundo, ¿no? Níquel. Pero, bueno, los consorcios, los fabricantes, ya saben, tienen proveedores. Pues, Claro, ¿no? claro. A ver, en eso, ¿cómo avanzamos? Va a ser un reto. Yo he escrito artículos, el reto de llegar en la cadena de valor, ¿no? Como quisiéramos agregar valor a todos nuestros elementos, nuestras materias Claro. primas, porque recordarás que la gente nos dice, vendemos piedras. No es tanto que vendemos piedras, todo lo que vendemos ya tiene valor agregado porque recogemos el cobre, recogemos con 3-4 kilos que tiene en una tonelada de roca, ¿no? Todo esto es un proceso de enriquecerlo, ¿no? Pero sí, y como quisiéramos. Lo que llaman la siderurgia, en el Perú estamos en pañales. Siderúrgica, pues hemos tenido Sider Perú. Sider Perú, que ha sido un elefante blanco, ahora lo compró una empresa brasileña, ha apagado los hornos y está vendiendo, creo, acero brasilero. Felizmente Aceros Arequipa ha crecido, bueno, ante eso, ¿no? Aceros Arequipa hoy produce, creo, algo 2 millones de toneladas. El gran negocio de Aceros Arequipa, ¿no? Es que ha la crecido construcción enormemente. La construcción es importante, pues, porque no nos olvidemos que antes para medir la economía era el consumo de fierro y cemento, ¿recuerdas? Claro. No, ya eso no usamos hoy día fierro de consumo y cemento, ahora ha entrado la agroexportación, han entrado otros factores más que hoy la pobreza se mide de otra manera. Además, seguimos hablando de pobreza monetaria cuando ya debemos hablar de pobreza multidimensional, ¿no? Calidad de vida, de educación, de todos los factores, ¿no? En eso también tenemos que avanzar, ¿no? Rómulo, para terminar, porque el tiempo nos está ganando, no puedo dejar de mencionar el caso de las Bambas, ¿no? Las Bambas, empieza el corredor minero, ¿no? Sí, correcto. Que atraviesa varios departamentos hasta Arequipa, hasta el puerto, por donde salen los productos, ¿no? Pero en ese famoso corredor minero, tengo entendido hay como 5 o 7 empresas mineras que están en proceso de explotación, van a entrar en producción durante esta década, y se habla hasta de 17.000 millones de dólares que hay ahí de inversión en todo ese corredor minero, ¿no? Entonces, yo me quedé, cuando vi ese dato, dije, caramba, pues, ese es fabuloso, ¿no? Pero ocurre que toda esa zona hay comunidades campesinas, ¿no? Si ya tenemos la experiencia de las Bambas, ¿no es cierto?, como los conflictos que se han generado en torno a lo que ocurrió en relación de la minería con las comunidades, pues posiblemente se repitan los mismos escenarios en toda esa zona. Entonces, ¿qué hemos aprendido, ¿no?, para proyectarnos y lograr que esas zonas que son deprimidas, ¿no es cierto?, puedan tener un impulso en el desarrollo? O sea, que la gente vea que la minería lo está beneficiando y que no solo vean pasar el camión, ¿no es cierto?, con los minerales que se llevan, ¿no? ¿Qué cosa tú crees que se podría hacer para enrumbar esa experiencia y prever, sabiendo que va a haber conflicto, ¿no? Creo que he tratado bastante en varios artículos, inclusive en presentaciones, ¿no? Aquí la minería, como una industria extractiva, ¿no?, cumple requisitos medioambientales, sociales, económicos, y ahora ha llegado el de gobernanza, ¿no?, que la gobernanza es la misma gestión empresarial. Es verdad que ha habido una mejora en toda esta zona económica, no podemos decir que siguen pobres. Ha generado una dinámica. Ha habido bastante movimiento económico con la formación de proveedores, de empresas, pero también es verdad que el Estado no ha cumplido con su rol, querido Franz. A donde quien ha fallado es el Estado. Estado, hablo de ministerios, hablo de gobierno regional, gobierno local.
Una propuesta... Si vemos nosotros ingentes ingresos que están en las estadísticas, Claro. ¿dónde se han ido a parar los miles de millones de soles que llega? Cuando elaboramos el proyecto, la ley del canon, me tocó a mí lograr esa ley en el año 2001 en el Congreso de la República. El objetivo era de que el canon minero y las regalías son para mejorar la calidad de vida de la gente. De esa zona. De la zona. Donde se extrae... Donde están todas las zonas aledañas. ¿Y qué cosas mejora la calidad de vida? Es pues buenas postas médicas, salud, educación, buenos puestos de salud, buenas escuelas, buenos colegios, dotación de agua, servicios básicos, agua, desagüe, claro. Mejoramiento de caminos rurales, mejoramiento de pastos, mejoramiento genético de ganado, si es que hay ganado. Todo el desarrollo territorial, ya estamos hablando de la zona. Claro. Ahí coincidimos, Rómulo. ¿Sí? Yo decía lo siguiente, no sé qué te parece. De la renta minera, tú sabes que el 50 se va para Cano y el otro 50 se lo queda el Estado. Yo decía, el 100% debe invertirse en esa zona durante 5 años, en lo que tú estás planteando, ¿no? Entonces, la gente va a ver cambios y va a ver, ya me está beneficiando esto, ¿no? Y no va a haber ese problema que es la base, me parece a mí, del conflicto, ¿no? Veo pasar y yo sigo siendo pobre. Sí, y esto va ligado al proceso de descentralización, que ha sido un tremendo fracaso. Un fracaso enorme. Porque hoy, por lo menos antes se reclamaba que las regiones tienen que ser autónomas. Sí, señor, ¿cómo no? Autónomas en su desarrollo, pero no queremos autónomos en el malgasto de los recursos. Porque todas las regiones, recordarás, inclusive las que más canon reciben, la mayoría que tienen en la cárcel a los gobernadores, a las autoridades, ¿no? Entonces, y lo malo es de la descentralización es eso, que ¿cuánto te toca? Toma tu plata, toma, haz lo que quieras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, estamos eligiendo... No, en el caso del canon tiene sus parámetros para qué se va a usar, no se puede usar cualquier cosa. Y muchas regiones piden más plata, ¿no? No, más plata, pero cuando revisas cuánto has invertido de tu canon, 30%, 40%. Oye, pero ni siquiera has invertido el 100% y estás pidiendo más. Invierte y posiblemente falte, con razón dirás, mira, lo que he hecho, ahora me falta. Pero. ¿Y quién en su sano juicio no podría decir, oye, está bien, esto hay que darle más? Has planteado un tema que va a ser motivo para hacer próximos programas, Rómulo, ¿no? Inversión de canon y descentralización me parece un tema que habría que conversarlo y discutirlo porque hay un problema ahí. Muy bien, Rómulo, nos ganó el tiempo, te agradezco mucho por estar en Perú 2030, ha sido muy interesante conversar contigo como siempre y, estimados amigos, nos despedimos hasta el próximo sábado en Perú 2030 a las 10 de la mañana por RCR. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.